El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de su programa Campo al Campo. Hoy nos encontramos en el sector de Cerritos, en el departamento de Risaralda, en la empresa Siete Colinas. Acá tendremos la oportunidad de conocer 3 especies de plantas, como son los anturios, las bromelias y las orquídeas, sobre todo la variedad Phalaenopsis. Durante esta media hora podremos ver mucho sobre su cultivo, la comercialización y una propuesta muy interesante en la presentación que tiene esta empresa. Así que si quieren conocer un poco más sobre esto, los invito a que nos acompañen aquí en su programa Campo al Campo. Los anturios, las bromelias y las orquídeas de la variedad Phalaenopsis tienen como característica común el hecho de ser especies epífitas, es decir, plantas que originalmente crecen encima de otras plantas, árboles y piedras sin extraer alimento de ellos. La Phalaenopsis es conocida como orquídea mariposa. Su origen está en Asia, desde Filipinas, Indonesia hasta el noroeste de Australia. El nombre de la variedad Phalaenopsis significa como una mariposa nocturna y deriva de las palabras griegas phalaina, mariposa, y opsis, parecido a. Habitan en selvas húmedas y cálidas. Los anturios son originarios de las Américas y en particular de Colombia. Sus flores son muy duraderas y en ocasiones tienen un aspecto plástico por su brillo. El nombre de la variedad Anturium proviene de la palabra griega antos y oura, que significa respectivamente florecimiento e inicio. No hay duda de que el nombre Anturium se pueda traducir como inicio de la floración. Las bromelias pertenecen a una antigua familia de plantas a tal punto que servían de alimento para los dinosaurios. Es una planta tropical originaria de América Central y del Sur. Y precisamente estas plantas fueron la base para el inicio de una empresa risaraldense que buscó una alternativa diferente para comercializarlas. La idea de Siete Colinas nace desde que hicimos un ejercicio durante 3 años con planta en maceta. Nosotros desde hace 20 somos cultivadores de anturio de flor de corte y somos muy conocidos a nivel país como los anturios de Pereira. Quisimos hacer una empresa completamente diferente, que es la del concepto de planta en maceta, con anturios, orquídeas y bromelias, incluyendo estos conceptos en el tema floristería, diseños, trabajos institucionales, regalos. Uno de los aspectos más relevantes en la calidad de las plantas producidas es su material vegetal, el cual es importado, lo que garantiza la calidad, sanidad y total seguridad de la variedad desarrollada. Estas plántulas son plántulas importadas de Holanda, hechas de un proceso in vitro y son traídas a Siete Colinas más o menos con una etapa de crecimiento de unas 30 semanas. Plántulas al llegar a Siete Colinas, aproximadamente en el caso de los anturios, son sembrados y duran más o menos una etapa de crecimiento de unos 9 meses. Para el caso de las bromelias los tenemos más o menos 1 año de crecimiento y para las orquídeas las tenemos más o menos 1 año con un proceso de crecimiento e inducción. Los anturios y las bromelias reúnen características y condiciones similares para su cultivo, por lo que se facilita el manejo de la infraestructura y condiciones de desarrollo. Por su parte, las orquídeas sí requieren un manejo especial para su inducción, sobre todo en el tema de temperatura.
Pereira tiene unas condiciones muy particulares que nos ayudan en el crecimiento de estas plantas, especialmente de los anturios y las bromelias. Para el caso de estas dos especies tenemos un invernadero espacial que está soportado por unas estructuras de postes en cemento, los cuales soportan unas estructuras metálicas, y de esta manera pues tenemos un polietileno y una polisombra, lo cual nos ayuda a tener un sombreamiento de estas plantas, teniendo en cuenta que estas plantas no les gusta el sol directo. Y la estructura de este invernadero espacial lo que nos ayuda es a generar una especie de aire que permite que el cultivo todo el tiempo esté aireado, y de esta manera pues la producción pues se hace mucho más fácil. El crecimiento como tal de las bromelias y los anturios es un poco más fácil en el sentido de que el clima donde estamos cultivando nos ayuda pues al crecimiento. Sin embargo, en el caso de las orquídeas utilizamos una estructura metálica, es un invernadero metálico un poco más compacto, un poco más cerrado, que nos ayuda a mantener el clima controlado para que las plantas tengan un buen crecimiento, y cuando ya las necesitamos inducir podemos utilizar el clima de esta zona para que en la noche ese clima frío, más o menos de 18 grados, nos ayude a sostener pues las plantas y hacer que se induzcan. Para su siembra requieren de un sustrato específico que permita el sostenimiento de sus raíces. Teniendo en cuenta que los anturios, las bromelias y las phalaenopsis son plantas epífitas, entiéndase epífitas como plantas que están soportándose en los árboles, por ejemplo, tienen unos aspectos bien importantes en la hora de sus cuidados, especialmente en la siembra. Cada uno tiene un material de siembra muy específico que nos ayuda a sostener esas raíces que de alguna manera, vulgarmente como se les dice, son raíces de aire. Esas raíces de aire pues necesitan de alguna manera un cuidado especial. En el caso de los anturios nosotros utilizamos un capacho de coco, el cual es picado, cernido, lavado y desinfectado para luego ser utilizado en la siembra de los anturios. En el caso de las bromelias utilizamos un ripio de capacho, el cual es mezclado con cascarilla, y de esta manera se siembran las bromelias. Y en el caso de las orquídeas phalaenopsis utilizamos pinopátula proveniente de cultivos pues específicamente pues de pinopátula que son utilizados para cartón. Las cortezas que son utilizadas que no son utilizadas en esos cultivos, las tomamos nosotros, las picamos, las cernimos y las desinfectamos y lavamos. Dentro de su ciclo de desarrollo, cada una de estas plantas, a excepción de los anturios, requiere de un proceso de inducción y su tiempo de floración varía. Para las tres especies, los anturios no necesitan una inducción, básicamente el sol es el que las ayuda a florecer. En el caso de las bromelias, después de un año de crecimiento, necesitamos hacerle una inducción, como es una especie como las piñas, son de la misma familia, se le hace un tratamiento con etileno. Ese etileno lo que le ayuda es, esta hormona de la maduración ayuda a acelerar esa maduración y nos ayuda a inducir la floración. Y en el caso de las orquídeas, básicamente tenemos tres fases de cultivo. La primera fase es una fase de crecimiento en la cual deben estar las plantas más o menos a unos 26 grados por aproximadamente unos 6 meses aproximadamente. Después de esos 6 meses tenemos básicamente unas 6 semanas de inducción donde las plantas van a estar en un clima más o menos de 18 grados. Y después de esas 6 semanas tenemos unas 12 semanas de terminación de la floración. Manejo de la luminosidad, riego y fertilización son algunos de los requerimientos que deben ser considerados para un adecuado desarrollo. Es importante que después de que llegan las plantas acá y se realiza pues la siembra, los cuidados básicamente es no tener estas plantas bajo el sol directo.
Es muy importante el riego en el caso de los anturios y teniendo en cuenta que son plantas sembradas en sustratos casi inertes, pues debe hacerse un riego. Conjunto a ese riego se hace la fertilización o muy llamado el fertirriego. Ese fertirriego lo que hace es aplicarle realmente los elementos o los nutrientes que necesitan estas plantas. A pesar de que estas plantas son epífitas, algunas personas piensan que no necesitan elementos, pero realmente sí los necesitan. Son elementos que tales como nitrógeno, fósforo, potasio, elementos menores que se aplican cada vez que se realiza el riego. Nosotros básicamente en el caso de los anturios hacemos un riego aproximadamente 2 veces a la semana y en el caso de las bromelias son un poco menos exigentes de esos elementos. Básicamente ellas no necesitan elementos menores, solo elementos mayores, y esos elementos mayores son igualmente aplicados en el fertirriego y teniendo en cuenta su estructura rosetada, en el caso de las bromelias es aplicada en la copa como tal de las hojas y en la copa pues arrosetada de las bromelias. Dentro de los cuidados del cultivo básicamente está también que utilizamos unas polisombras para generarle un sombrío. Tenemos que tener en cuenta el riego, básicamente se hacen unos 2 riegos semanales con abundante agua por cada una de las orquídeas, en la cual también hacemos la fertilización, que al igual que los anturios y las bromelias, a pesar de que son plantas epífitas, necesitan unos elementos tanto menores como mayores para que su producción sea adecuada y se hace conjunto a la aplicación del riego. Otro aspecto a considerar y que es de sumo cuidado es el manejo de plagas y enfermedades. Básicamente los anturios son muy susceptibles a patógenos tales como las bacterias. Los anturios tienen una infinidad pues, de bacterias que lo pueden atacar, pero exactamente las bacterias son unos elementos muy importantes en la hora pues, de estar controlando la desinfección, ya que las bacterias pueden realmente arrasar con un cultivo. Por el parte pues, de las plagas como tal, los más comunes en el caso de los anturios son lepidópteros o gusanos, como se conocen comúnmente. También son los miriápodos. Sin embargo, los miriápodos no hacen un daño como tal muchas veces en las raíces. Usted no ve que los miriápodos estén comiendo raíz, pero cuando ellos se colocan directamente en las raíces tal vez están rompiendo esas raíces y pueden hacer un daño. Además, porque como son plantas en maceta, esas plantas en maceta van a llegar a su casa y generalmente pues son insectos indeseados pues para que les lleguen al cliente. Son como las plagas más comunes que se pueden ver en esta zona. En el caso de las bromelias, iguales tenemos los lepidópteros, tenemos ácaros, que en algunas variedades o en algunos géneros, como las briesias, se encuentran mucho los ácaros, y también tenemos unos curculiónides que en el caso de las acmeas generan la gomosis, que se conoce también en los cultivos de piña, y esto puede generar problemas graves en el cultivo. Básicamente estas plantas tienen unas plagas específicas como los lepidópteros o gusanos, que también conocemos como gusanos, la cochinilla, que se puede presentar tanto la algodonosa como la que presenta una escama dura. Básicamente esos son como los problemas que se presentan tanto en hoja como en flor. En la parte pues como tal fitosanitaria a nivel de enfermedades, presentamos mucho bacterias y fusarium, que son como los entes que se presentan con más frecuencia en el cultivo de las orquídeas Phalaenopsis. A continuación conoceremos un poco sobre la poscosecha y el tema de comercialización bajo un concepto de planta viva. Pero esto será solo en contados minutos, porque primero los invito a unos pequeños comerciales. El ciclo de desarrollo de estas plantas es relativamente corto, lo que permite una rápida floración. El momento de cosecha varía según la necesidad del mercado.
Del punto donde se realiza la cosecha o la poscosecha realmente es la selección. La selección depende mucho de los clientes, el cliente es el que determina muchas veces en qué momento quiere su planta. Obviamente pues hay un tiempo determinado, sabemos que aproximadamente los anturios en unos 9 meses están, pero muchas veces hay clientes que deciden que sea un poco menos por su tamaño, pero generalmente a los 9 meses nosotros podemos ver una planta con una buena estructura, que tiene hojas alrededor de toda la planta, sus flores están por encima de las hojas, que tienen una buena cantidad de flores, y eso ayuda pues a determinar la selección. En el caso de las bromelias básicamente es cuando tenemos la flor o la roseta ya por fuera de las hojas, y eso pues es el punto en el cual nosotros seleccionamos las plantas que ya tenga exactamente, en el caso de las bromelias, un color específico dependiendo pues de la variedad, y asimismo se hace la selección dependiendo obviamente de lo que el cliente haya escogido. En el caso de las orquídeas, básicamente el punto exacto generalmente en que el cliente lo escoge es cuando tiene a partir de una flor abierta hasta puede ser la mitad o más de la mitad de las flores abiertas. Eso depende del tipo de cliente. Generalmente, por ejemplo, si hablamos de una floristería, generalmente quieren que las flores estén mucho más, o los botones estén mucho más abiertos, porque desean que sea como tal un regalo. En el caso, digamos, de ciertos viveros, pues ellos escogen ya una flor abierta. Por ejemplo, generalmente al cliente final le gusta tener una cantidad de botones que puede aprovechar, teniendo en cuenta además que pues es una planta que dura bastante tiempo. Nosotros a los clientes generalmente les decimos que en una orquídea le puede durar su floración entre 2 a 6 meses, y si de 6 meses para allá es una ganancia cuando tiene la floración, porque realmente pues eso depende mucho de los cuidados que tenga la persona en la casa, pero es una flor muy duradera. En el caso de las orquídeas se procura por prolongar su floración de tal forma que coincida con fechas especiales. Tenemos en cuenta los días de la madre, los días de la mujer, los días de amor y amistad. Ahora en Colombia pues se ha retomado un poco el tema de los días de San Valentín, y de acuerdo a esos días nosotros tenemos que programar la floración teniendo en cuenta que básicamente nos vamos a demorar unas 18 semanas desde el momento de la inducción hasta la finalización o hasta el punto donde el cliente le debemos enviar la planta. La selección se hace entonces después de esos 18 semanas, se realiza la selección de la planta y se le entrega al cliente dependiendo de las condiciones que él las quiera. Si las quiere a un inicio de floración con una flor, o a la mitad de la floración con más o menos el 50% de las flores abiertas, o con el total de las flores abiertas. Una labor que se realiza en las orquídeas después de cosechadas es el embarado, esto con el fin de proteger la planta durante su transporte. El embarado o tutorado, como se conoce, se realiza después de la selección de la floración, que generalmente se ubica la planta ya cuando tenemos la varita más o menos con los botones más o menos del tamaño de una arveja. Se seleccionan esas plantas y se llevan al sitio de embarado, al sitio de tutorado, en el cual consiste colocar un alambre que nos ayuda al transporte de las plantas. Con miras a mejorar la presentación del producto, se efectúan labores específicas de poscosecha, como son despulgar. La poscosecha es una práctica de embellecimiento de las plantas. Nosotros realizamos una práctica que le nombramos despulgar, que realmente es quitar hojas secas y todo tipo de material que se encuentre seco para embellecer las plantas. Limpieza. Un agua y un jabón que utilizamos, que lo que hace es poner un poco más brillante las hojas, más de lo que ya las tienen, para quitar todo tipo de mugre o cualquier cosa que se haya pegado en el cultivo. A veces incluso el fertilizante deja a veces rastros, y nosotros tratamos de quitar ese tipo de salinidad que queda directamente en las hojas. Entonces básicamente el embellecimiento es para eso. En el caso pues específico, por ejemplo, de las orquídeas, no tocamos las flores, simplemente las hojas, embolsamos las flores para que no se nos vayan a dañar, y básicamente les colocamos un capuchón como este para que podamos tener más resistente pues en el viaje las plantas. Encapuchonado y empacado.
una práctica de encapuchonado y luego realizamos pues ya como tal un empacado en cajas de cartón que va directamente pues ya sea al camión propio a distribuir a cualquier cliente que tengamos. Esta empresa se ha enfocado en el mercado nacional, lo que les da un importante reconocimiento por la calidad de su producto. Nosotros fuimos exportadores durante 15 años. A raíz del problema de la baja del dólar, entre más exportábamos, más perdíamos. Entonces resolvimos seguir conquistando el mercado nacional y actualmente somos solo a nivel país, solo para Colombia. Para su comercialización han optado por utilizar varios mecanismos, lo que le ha dado muy buenos resultados. Tenemos varios mecanismos. Uno es a través de nuestra página web, losanturiosdepereira.com o sietecolinas.com. Otro es a través de nuestros teléfonos, el fijo es el 337-9190 en la ciudad de Pereira. El otro es a través del WhatsApp, tenemos también ese servicio. Somos uno de los pocos viveros que llega a las puertas de las casas. Tenemos un servicio puerta a puerta maravilloso, entregamos en 24 horas en las principales ciudades. Tenemos este almacén situado en el kilómetro 7, entrada 4 vía Cerritos, donde recibimos muchísimos visitantes, no solo de la zona del eje cafetero, sino de todo el país. Pero algo muy importante dentro de estas plantas son sus cuidados. Veremos unos pequeños tips de cómo podemos lograr que se conserven más en nuestros hogares. Algo destacable de esta empresa es su amor por las plantas. Es por eso que promueven talleres para que las personas aprendan cómo cuidarlas. Buscamos con estos talleres que la gente pierda el temor a tener nuestras plantas en las casas. Hay gente que me decía, no, es que a mí las orquídeas se me mueren, es que a mí los anturios no me duran. Entonces, con estos talleres de siembra, le explicamos a todos nuestros clientes cómo tener las plantas igual de lindas en su casa. Que gente dice, no, yo me las llevo súper florecidas y en mi casa no. Bueno, aquí le damos todos los tips para que tenga muy bello el producto en las casas. Las plantas son seres vivos. Entonces aquí tenemos por ejemplo este anturio. Si le damos las mínimas condiciones que son buena luz, o sea, no ponerla en un sitio demasiado oscuro porque la planta necesita luz para estar florecida, la cantidad de agua suficiente, es muy sencillo, el termómetro puede ser simplemente tocar el medio, que no esté ni demasiado seco ni demasiado mojado. Lo primero genera deshidratación y lo segundo pudrición. Y no olvidar nunca que las plantas se parecen mucho a nosotros. Por ejemplo, resisten el mismo sol que nosotros hasta las 10 de la mañana y después de las 3 de la tarde. Si no, se queman igual que nosotros. Si nosotros comemos mucho, nos engordamos. A la planta le pasa igual. Si yo le pongo fertilizante, ella se vuelve gordita, 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 llena de hojas, pero no florece. ¿Sí? Si le dejo de poner fertilizante o yo dejo de comer, pues la planta se va desnutriendo, igual que las personas. Son en cierta forma seres vivos que tienen un fácil manejo y muy parecido a nosotros. Pero para sus propietarios, al igual que sus plantas, los empleados son un aspecto importante para la empresa. Por eso siempre han procurado por su bienestar, algo que los hizo acreedores a un importante reconocimiento. Siete Colinas este año fue merecedora de un reconocimiento muy importante que se llama Premio Excelencia. Lo entregó Sura, el Grupo Suramericana. Fuimos 590 pymes postuladas en todo el país y Siete Colinas fue la ganadora. Es un reconocimiento a la labor que hacemos con nuestros colaboradores, a la calidad de vida que se genera desde Siete Colinas, a los programas que desarrollamos como Cultivemos la Paz en Familia, que es un programa del gremio Azocolflores, de los floricultores, y también todos los beneficios que se entregan a la gente que trabaja con nosotros, como un programa de vivienda digno para que la gente nuestra no viva en ranchos, sino en casas dignas y decentes. También algunos bonos por asistencia perfecta, vacaciones un poquito más largas, bueno, una cantidad de cosas que generan un ambiente de paz y de tranquilidad en nuestra empresa
porque tanto mi esposo como yo somos convencidos de que el granito de arena que podemos poner para la paz en Colombia viene desde adentro, de las empresas, de las casas. Bueno, entonces estamos muy contentos y muy honrados de recibir el premio Excelencia en este año. Bueno, y así vamos finalizando nuestro programa por el día de hoy, desde acá, desde la empresa 7 Colinas. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook simplemente escribiendo Campo al Campo Telecafé. O también nos pueden escribir al correo electrónico campoalcampo@telecafé.tv. No olviden la cita todos los jueves y los viernes aquí por su canal regional Telecafé, Expresión de lo Nuestro. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.